Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Romero y junto con María Rosa de la Iglesia formo RC Arquitectura. En primer lugar, queremos agradecer a la organización de la conferencia, la organización de esta atípica conferencia porque, pues esto nos ha pillado a todos sin estar muy preparados y seguro que han hecho un esfuerzo muy grande para que todo esto salga bien. Y también queremos saludar a todos nuestros compañeros porque la conferencia anual de PEP sirve como punto de encuentro y, pues está muy bien hablar en los pasillos con los compañeros e incluso tomarnos unas cervezas cuando acaban las charlas y este año pues no va a poder ser así. Entonces aprovechamos por aquí para saludarles. Nuestra ponencia se llama Las 3 Bs, bueno, bonito, barato, y a lo largo de la charla pues vamos a ir viendo estos tres conceptos. Bueno, nuestro trabajo en el estudio son fundamentalmente viviendas unifamiliares, con proyectos propios, pensados y diseñados desde cero, pero también ayudando a otros profesionales, a otros colegas, pues a mejorar sus proyectos haciéndolos passive house. Y a menudo llegan al estudio pues proyectos que ya están muy avanzados a nivel de proyecto de ejecución, cuyos promotores se plantean pues certificarlos en ese momento. Y también existen unas condiciones de partida que son bastante importantes, sobre todo cuando hablamos de viviendas unifamiliares, porque, no sé si todos sabemos que las viviendas unifamiliares son las más complicadas de certificar, porque tienen una superficie muy pequeña si las comparamos con otro tipo de edificios de mayor tamaño. Entonces, estos condicionantes de partida, por ejemplo, pueden ser pues, una vegetación excesiva, de hoja caduca, como puede ocurrir en parcelas de la Sierra Norte de Madrid. También tenemos muchas veces parcelas estrechas, alargadas, a las que hay pues un montón de retranqueos que nos condicionan mucho la posición, o decisiones de partida de los clientes que hacen que los factores de forma no estén muy optimizados. Incluso pues gran número de ventanas o grandes acristalamientos en orientaciones complicadas. Entonces, todo eso a lo que nos lleva es a tener claro ya, tras casi 10 años de trabajo con viviendas, pues hay una serie de factores que son clave, ¿vale? Y que deberíamos tener en cuenta desde los primeros croquis, como puede ser la compacidad, el factor de forma, la orientación y las ventanas. No solamente para asegurarnos que vamos a alcanzar la certificación, sino también pues para reducir el sobrecoste que un edificio passive house puede suponer en viviendas unifamiliares si esto no se tiene en cuenta desde un principio. En nuestro caso, en esta ponencia lo que vamos a estudiar son estos tres factores, la compacidad y el factor de forma, que para situarnos es el resultado de dividir la superficie de la envolvente entre el volumen, ¿vale? La orientación de huecos acristalados y la cantidad de huecos acristalados. Y estos tres factores los vamos a estudiar siempre en dos viviendas, no para compararlas entre sí, sino para ver dos casos, cómo afectan estos factores a dos casos distintos. Y en cada uno de ellos vamos a ver el estado original y el estado modificado. Unas veces vamos a empeorar el estado inicial y en otros casos lo vamos a mejorar, para ver claramente el esfuerzo constructivo que requiere alcanzar el estándar Passive House cuando no se tienen en cuenta estos factores, que son gratuitos en un principio. Este es el primer factor que vamos a estudiar, que es el factor de forma. Entonces, empezamos con, vamos a analizar cómo son estas dos viviendas. El caso 1 es una vivienda semiadosada en Aranjuez, ¿vale? Y él, como veis aquí, tiene un buen factor de forma. Es una vivienda compacta con buen factor de forma. Y el caso 2 es una vivienda aislada en Galapagar, que ya os adelantamos, como podéis ver, es una vivienda alargada, tiene un factor de forma malo, que penalizó mucho las decisiones constructivas que se tuvieron que tomar durante el proyecto. Si analizamos la vivienda de Aranjuez, pues estos son los datos que nos ha dado el PHPP, ¿vale? Os he dicho que está en Aranjuez, aunque aquí pone Toledo, porque Aranjuez está más cerca de Toledo que de Madrid, que el clima es más parecido, es para el PHPP se tiene en cuenta Toledo. Esa es su altitud, su superficie de referencia energética son 247 metros cuadrados y esta vivienda que está en proceso de certificación pues tiene una demanda de calefacción de 12 kilovatios hora metro cuadrado año y una demanda de refrigeración de 8 kilovatios hora metro cuadrado año. Y su factor de forma es 2,1, por lo tanto podemos decir que es un edificio compacto. Aquí veis también el valor de transmitancia de los distintos elementos constructivos.
tiene una transmitancia de fachadas de 0,191 vatios por metro cuadrado grado Kelvin, una transmitancia de muros de 0,248, transmitancia de cubiertas 0,176, transmitancia de suelo 0,315 y la U de las ventanas es 1,16. Vale. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos empeorado esa situación original, ¿vale? Y si hubiéramos aplicado el valor al factor de forma un punto, ¿vale? Tendríamos un factor de forma de 3,1. Entonces, mirad lo que pasa en los valores de transmutancia. ¿Veis? Se hacen mucho más exigentes. ¿Y esto qué es lo que nos va, a lo que nos va a llevar? Bueno, pues que vamos a tener que mejorar la conductividad de los aislamientos o aumentar el espesor de los aislamientos, ¿vale? Seguramente las dos cosas. Vale, si pasamos al caso 2, que es la vivienda aislada en Galapagar, bueno, veis aquí que el clima es Madrid, la superficie de referencia energética 155, que ya os adelantaba que es una vivienda pequeña, que es lo que más penaliza. Tenemos una demanda de calefacción de 13 kilovatios hora metro cuadrado año y una demanda de refrigeración de 5 kilovatios hora metro cuadrado año. Y el factor de forma es 4,7, es un edificio poco compacto. Si ese factor de forma lo mejoramos y lo pasamos a 3,2, mirad cómo varían la transmitancia de fachadas, muros, cubiertas, suelos y ventanas. Es decir, nos permite tener menores espesores de aislamiento o jugar un poco más con las conductividades de los aislamientos, ¿vale? Si pasamos al apartado de bonito, bueno, pues no voy a juzgar yo qué es más bonito, qué es más feo. Lo que queremos reflejar en la ponencia es que, bueno, en Passive House se pueden conseguir muchos edificios con muchas estéticas diferentes y, bueno, no todo es trabajar con cubos y con casas cerradas. En este caso tenemos dos casas distintas, las dos se van a certificar. También en este caso, pues las viviendas son muy diferentes. Este es un entorno urbano, con lo cual la casa mira hacia adentro. Y esta es una casa ubicada en una parcela de la sierra, con lo cual la casa está más abierta al exterior, etc. ¿Vale? Si vamos a barato, ¿qué es el resultado de lo que hemos estado hablando? Bueno, pues empeorar el factor de forma en el caso 1, pasando de 2,1 a 3,1, implica aumentar el espesor de aislamiento térmico de la fachada hasta en 10 centímetros, el de los muros en contacto con el terreno en más de 8 y el de las cubiertas en 15. Y empeorar el factor de forma, además, puede tener un sobrecoste de unos 11.000 euros o 44 euros por metro cuadrado de superficie de referencia energética, siempre manteniendo las demandas energéticas iniciales. Aquí es importante decir que para el tema de precios hemos recurrido a la base de datos online de CIPE, ¿vale? Y que solo hemos tenido en cuenta los aislamientos, que era lo más básico. Bueno, hemos tenido en cuenta que los aislamientos de todos los ejemplos que os vamos a enseñar pues son EPS en muros en contacto con el terreno y muros de fachada, y hemos tenido en cuenta paneles rígidos de XPS en cubiertas y suelo, para todos los casos, ¿vale? Para que fueran comparables. En el caso de la vivienda 2, que está en Galapagar, el factor de forma, como hemos visto, lo hemos mejorado. Hemos pasado de 4,7 a 3,2. Y en ese caso, el resultado implica que el espesor del aislamiento de la fachada podría reducirse hasta en 7 centímetros, el de los muros en contacto con el terreno hasta en 5 y el de las cubiertas hasta en 10. Entonces, mejorar el factor de forma en este caso podría suponer un ahorro de 4.000 euros o 26 euros por metro cuadrado de superficie de referencia energética, manteniendo las demandas energéticas iniciales. Con respecto a bueno, pues pasamos al caso 2, que es la orientación de las ventanas. Igualmente vamos a comparar dos ejemplos, que es el caso 1, que es el mismo que teníamos antes de una vivienda en Aranjuez, y el caso 2, una vivienda semiadosada también en Valdemoro. ¿Por qué hemos elegido estas dos? Porque tienen la particularidad de que están adosadas por el lindero sur, es decir, que no podemos tener ninguna ventana orientada a sur. Las fachadas principales son norte, ¿vale? Bueno, si analizamos el primer caso, que es la vivienda semiadosada en Aranjuez, los primeros datos son los mismos que veíamos antes, ¿vale? Y nos centramos en la superficie de ventanas. En el caso 1 tiene 44,59 metros cuadrados de ventana,
un 53% de ventanas a norte, 26% de ventanas a este, un 0% a sur, porque como hemos dicho es el lado en el que la vivienda se adosa, y un 21% de ventanas a oeste. ¿Vale? Estas son las transmitancias que tenemos. 0,19 en fachadas, 0,248 en muros, 0,17 en cubiertas, 0,31 en suelos y 0,16 en ventanas. Si esta vivienda le hiciéramos un giro de 180 grados, es decir, la fachada norte pasaría a ser la sur, la este a la oeste y viceversa, ¿qué pasaría entonces con las transmitancias? Bueno, pues lo podemos ver abajo, ¿veis? Aquí ya hemos cambiado los porcentajes, el sur es lo que teníamos antes en norte y el este es lo que teníamos antes a oeste y viceversa. Mirad los valores de transmitancia cómo varían, ¿vale? Es decir, en fachadas pasamos de 0,191 a 0,335, ¿vale? Es un cambio muy significativo. Si esto lo analizamos en el segundo caso, empezamos por aquí, la superficie de referencia energética es parecida, 220, la demanda de calefacción 15 kWh metro cuadrado año y la de refrigeración 9 kWh metro cuadrado año, factor de forma 3,3. Para asegurarnos estos mismos valores, siempre aseguramos estos mismos valores en los dos casos, ¿vale? Esta vivienda tiene el 58% de sus ventanas a norte, el 3% a este, el 4% a sur y el 35% a este. A sur es porque tiene un pequeñito patio con una ventana, pero en general no tiene ventanas a sur, ¿vale? Y estos son sus valores de transmitancia. ¿Vale? Pues si hacemos lo mismo y le damos el giro a 180 grados, fijaros igualmente cómo varían las transmitancias, ¿vale? Igualmente es una variación muy significativa. Si pasamos a evaluar el apartado de bonito, bueno, estas dos viviendas son más fáciles de comparar, pero igualmente vosotros podéis ser los que saquéis las conclusiones. Son parcelas urbanas, esta está mucho más abierta, esta está mucho más cerrada, pero bueno, las que son en esquina y comparad vosotros. Si pasamos a barato, bueno, pues contar con una mejor orientación de ventanas, como hemos hecho en el caso 2, en el que hemos modificado esa orientación, implicaría reducir el espesor del aislamiento de la fachada hasta en 8 centímetros, el de los muros en contacto con el terreno y el de las cubiertas hasta en 4 y el del suelo hasta en 6. Y contar con esa mejor orientación de ventanas podría suponer un ahorro de 4.000 euros o 18 euros por cada metro cuadrado de superficie de referencia energética. Como os he dicho todo el rato, siempre manteniendo las demandas energéticas originales. En el caso de Valdemoro es similar. Contar con esa mejor orientación podría reducir el espesor de aislamientos hasta en 9 centímetros, el de los muros en contacto con el terreno hasta en 16, el de las cubiertas en 15 y el del suelo en 10. Y podría suponer un ahorro de casi 11.000 euros. Vale. Aquí es muy importante, veis que hay un ahorro diferente, al principio hablábamos de 4.000, aquí de casi 11.000. Vale, pues lo que es muy importante en estas viviendas es destacar que el caso 1 tiene 45 metros cuadrados de ventanas, mientras que el caso 2 tiene 25 metros cuadrados más, casi 70 metros cuadrados de ventanas. Entonces, esto me enlaza muy bien con el siguiente punto que vamos a estudiar, que es la cantidad de ventanas. En este último punto lo que vamos a comparar es una vivienda aislada en Moraleja del Medio con una vivienda adosada en Madrid. ¿Vale? Veis también, bueno, distintas ventanas y distintos diseños. La primera de Moraleja del Medio también está ubicada en Madrid, con una altitud de 667, superficie de referencia energética 252 y el factor de forma es 3. ¿Vale? Si nos centramos en las ventanas, tenemos una superficie total de 45,10 metros cuadrados, lo que nos da una proporción de ventanas superficie de referencia energética de 0,18. La demanda de calefacción es 12 y la demanda de refrigeración es 4. ¿Qué pasa si duplicamos en el estado modificado ese número total de ventanas? Pues pasamos de los 45,10 metros cuadrados a los 90,20. ¿Vale? Pues fijaros, la demanda de calefacción prácticamente no varía. Es decir, en nuestro clima, tener más o menos ventanas en el invierno, bueno, pues no es significativo, ¿vale? Se compensa las pérdidas que puedan tener por esos acristalamientos, por esos marcos, o con las ganancias que puedan tener. Pero fijaros en refrigeración. Pasamos de 4 kWh metro cuadrado año a 7 kWh metro cuadrado año. En el segundo caso, lo que hacemos es
dividir a la mitad las ventanas, ¿vale? Veis, esta también está en Madrid, 157 metros cuadrados de referencia energética, factor reformador son 6. Las ventanas tienen 73,96 metros cuadrados totales de ventanas, ¿vale? Una demanda de calefacción de 14 y una demanda de refrigeración de 14 también. Si esas ventanas las dividiéramos a la mitad o dividiéramos la superficie total de ventanas a la mitad, la demanda de calefacción no varía mucho, varía solo en 1 kWh metro cuadrado año, pero la demanda de refrigeración varía en menos, se convierte en menos de la mitad. Vale. En el apartado bonito, pues estos son los dos ejemplos. Aquí no hay 3D, solamente vais a poder evaluar con las volumetrías, pero bueno, aquí tenéis los dos casos también para que veáis qué os parece. Y en el apartado de barato, bueno, pues las conclusiones a las que hemos llegado es que duplicar el número de ventanas, en este caso, pues se torna vital en cuanto a la demanda de refrigeración. Entonces, en nuestro clima se hace imprescindible cuidar tanto la cantidad como el tamaño como la orientación de los huecos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que protegerlos, vamos a tener que poner protecciones solares. Para el cálculo económico hemos utilizado unas protecciones solares básicas, como pueden ser toldos. Un toldo, que es lo más barato que creemos que se puede colocar para proteger esos huecos, pues puede suponer casi 6.000 euros de sobrecoste en el caso 1, o 23 euros de metro cuadrado de superficie de referencia energética, y en el caso 2, pues igualmente, la conclusión es la misma, ¿vale? No tener en cuenta esto, no tener en cuenta la cantidad, tamaño y orientación de los huecos, pues puede ser vital en un clima como el nuestro. En el caso 2 puede suponer 6.000 euros de sobrecoste o 35 euros metro cuadrado de superficie de referencia energética. Vale, pues vamos a pasar a las conclusiones. Para nada, creo que ha quedado claro, pero bueno, lo que nosotras llevamos viendo en todos estos años de trabajo es que tomar en cuenta desde el inicio del diseño arquitectónico factores cuyo coste es cero, como la compacidad, orientación y cantidad de ventanas, tiene una importancia crítica al final en el coste de la ejecución de la vivienda, si lo que se consigue es perseguir una certificación básica. Si no lo estudiamos correctamente, bueno, pues podemos llegar a sobrecostes. En los casos que hemos estudiado, pues hay de hasta 50 euros por metro cuadrado de superficie de referencia energética. Y estos sobrecostes no son atribuibles al hecho de querer que el edificio sea certificable como Passive House, ¿vale? Pues porque, como hemos visto, se puede solucionar. Y bueno, pues en nuestra experiencia el sobrecoste de una vivienda certificada como Passive House podría ser nulo respecto a una vivienda que cumple el código técnico si se cuida el diseño inicial, o elevarse de un modo importante, como hemos visto, si no se tiene en cuenta estos factores. Entonces, para concluir, volvemos a retomar la primera imagen en la que veis pues, unos cuantos modelos de viviendas que están en proceso de certificación, todas ellas cumplen con la certificación Passive House, porque nuestra conclusión es bueno, que lo bueno es diseñar y construir bajo el estándar Passive House, porque garantiza la calidad de la construcción y el confort interior en los edificios. Lo bonito es como los colores, van gustos, y lo barato es diseñar teniendo en cuenta factores que no suponen un sobrecoste adicional si se tienen en cuenta desde el principio, como la compacidad, la orientación y la cantidad de ventanas. Muchas gracias.